Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750 y atención que el día jueves y también el viernes estaremos en el auditorio Caras y Caretas en la calle Venezuela 330. Los esperamos a las 8 de la noche allí. Hablaremos hoy de la comida, o mejor todavía de la falta de comida en las expediciones a América. Cuando los españoles o los portugueses llegaban a estas costas, se encontraban muchas veces con pobladores que tenían unas agriculturas muy primitivas. El principal alimento de la mayoría de los pueblos de Sudamérica y Centroamérica era una especie de torta hecha con harina de mandioca. Esta torta era de trabajosa elaboración y muchas veces no alcanzaba para alimentar a los recién llegados. Los expedicionarios, hasta que pudieron cultivar ellos mismos la tierra por sus propios medios, se dedicaron al saqueo y a recorrer todos los parajes a ver si rascaban algo para morfar. Pero durante la búsqueda padecían hambre. En algunos lugares, como por ejemplo la selva, los recursos alimenticios son mínimos. Además, no podían adaptar a las regiones tropicales lo que traían, como por ejemplo el trigo, la vid, el olivo, no les crecían ahí. Tampoco tenía sentido acumular alimentos porque los calores de aquellas latitudes hacían que se pudriera todo. Se pudría incluso el bizcocho. Bizcocho quiere decir 2 veces cocido. Ah, no sabía eso. Era el pan que mejor soportaba las inclemencias del clima. Pero se pudría también, y la carne salada, el tasajo, claro, se te pudría también. Ante situaciones como esas, había que vencer todas las repugnancias, porque por ahí buscaban bichos, raíces, o rascaban la tierra buscando algo que comer. Cuenta Ulrico Schmidl que los conquistadores devoraban plantas sin saber si eran venenosas y que muchos terminaban retorciéndose y cayendo al suelo sin sentido. Cuando encontraban alguna población solidaria, se producían entonces hartazgos. Encontraban unos indios que lo invitaban a morfar. Sí, comían todos los días. Comían todo. Y, vamos, los hartazgos también son peligrosos. Cuenta Germán Arciniegas que los hombres se inflaban literalmente y se desinflaban después tan violentamente que la debilidad posterior al hartazgo era total. Miembros de la expedición de Hernando de Soto, nuestro querido amigo, peleaban por la posesión de sesos de caballo o lenguas de caballo, que se podían cortar aun cuando el caballo llevara algún tiempo muerto. La sangre de los caballos también podía ser un buen recurso. Los hombres de Gonzalo Pizarro, que quedaron en tierra cuando Orellana se aventuró por el Amazonas, remediaban el hambre sangrando justamente a los caballos. En vez de matarlo, los sangraban una vez a la semana y se tomaban la sangre. Y la bebían mezclada con unas hierbas para hacerlo más apetitoso. Tampoco se despreciaban iguanas ni serpientes. La carencia de vitaminas, debido a la ausencia de verdura y fruta, traía el escorbuto, traía el beriberi. Estas infecciones producían, disculpen ustedes si están comiendo, sí, un olor fétido. Bueno, por favor. Un olor fétido. Los dientes se te caían y en una segunda fase el mal se propagaba a los miembros que también se te caían. No, ¿cómo se le van a caer los miembros? Las piernas se ponían negras. Claro, piernas. la circulación. Sí. Otro problema era la sed. ¿Qué? ¿Tenía sed? Tenían sed. A Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus hombres, cuando se lanzaron al mar en barcas improvisadas, se les pudrió el agua que habían puesto en unas botas que habían fabricado. Después de 5 días sin probar una gota de agua, algunos tomaron agua salada. Error. Mal. Murieron todos los que habían tomado agua salada. Sí, sí.
porque es como una maldición. No es una maldición, ¿Ah, no? señor. No puede. ¿Qué es? El cuerpo humano no puede asimilar el agua salada. Bueno, en aquellas situaciones de hambre se produjeron casos de antropofagia. Uno es el que cuentan algunos cronistas con motivo de la más tremenda hambruna que hubo en Buenos Aires, ¿no? La Buenos Aires de Pedro de Mendoza. Schmidl, que fue testigo de este suceso, dijo: la gente no tenía nada que comer. Era tanta la miseria y el hambre que no había serpiente, rata y bichejo inmundo para aplacarlo. No quedaron ni zapatos. Se morfaban, todos se morfaban. Lo único que se guardaba eran los caballos. Sucedió, en ese marco, que 3 españoles se afanaron un caballo y se lo comieron. Fueron atrapados y bajo tormentos confesaron la falta. Los ahorcaron. Aquella misma noche, otros españoles se juntaron y fueron al cadalso donde estaban los cuerpos y se los comieron. Ay, señor. También fueron ajusticiados, pero se procuró esconder los cadáveres. Diego González Baitos, soldado de la expedición de Pedro de Mendoza, se comió a su hermano durante el asedio indígena en julio de 1536. Otro que la pasó mal fue Álvaro de Aguilar, que en 1513 se dirigía desde Santo Domingo a Aldarién y su nave encalló. Unos días más tarde, los indios encontraron a Aguilar junto a sus hombres y, bueno, les ofrecieron algo de comer. Durante casi 2 meses, los indios los alimentaron, eran unos 30 náufragos, pero los españoles decidieron fugarse, porque tenían miedo que se los comieran también. Empezaron a navegar, pero en una barca que habían hecho sigilosamente, pero la travesía fue un desastre. Iban 2 meses de navegación y la mitad de los pasajeros ya había muerto. Un día, la nave española comandada por Pedrarias Dávila, ¿se acuerdan de Pedrarias Dávila? No. Fue uno que en España pensaron que había muerto y lo enterraron, o mejor dicho, lo velaron, y el tipo estaban ahí todo en el velorio y en eso resucitó. ¿Cómo? Y que no estaba No, mal. no había muerto. Ah, resucitó, estaban todos en el velorio, perdón, dijo. Y desde entonces llevaba su ataúd a todas partes. Allí donde iba, llevaba Pedrarias el ataúd. Y lo llevó, ya trasladado a América, también se lo trajo a Panamá. Este Pedrarias Dávila fue el que se encontró con la balsa de Aguilar, con los pocos que quedaban. Ese mismo día en la balsa se habían jugado a los dados a ver quién iba a ser comido. Y le había tocado justamente a Álvaro de Aguilar. Después no se lo comieron. No, porque justo llegó el- No, justo llegó Pedrarias. Mirá, Sí, sí, claro. porque por ahí los tipos decían, no sé. Señor, ya, sí. ya está jugado, ya está. Claro, claro. Plata en mano. Eso es jugar fuerte. Claro. Bueno, otra historia. De un grupo de soldados de Jiménez de Quesada que estaban perdidos en la selva, sabemos que, desesperado por el hambre, se comieron a uno de sus auxiliares indios. El escopetero Cristóbal Martín devoró a un muchacho, Juan Ramón Cordero, y lo asaron. Discúlpeme. No, sí, bueno. El capitán Íñigo de Vascuña, después de una batalla en la que había sido vencido por los indios, escapaba herido con los pocos soldados que le quedaban a través de la selva. No tenían más alimento que unos palmitos amargos que habían afanado por ahí. Y en un momento Vascuña no resistió más y le pidió a sus soldados, herido, ¿no? Ya Vascuña, le pidió a sus soldados que acamparan junto al río y que no lo abandonaran. Acamparon 3 días, pero Vascuña no se recuperaba. Decidió entonces comunicar a sus tropas que podían irse. Solo 2 guardias se quedaron junto con algunos sirvientes indios. Y al mando de la tropa siguió adelante Juan Portillo. Los soldados ya habían recorrido un par de kilómetros cuando se dieron cuenta de que se habían olvidado el chispero. ¿Qué es? Es una yesca para prender fuego. Ah, como un encendedor. Y Portillo mandó a 2 enviados
a buscarlo. Poco antes de llegar al campamento, los enviados oyeron los gritos de Bascuña. ¡Guau! ¿Qué sé yo? Se apuraron y al llegar encontraron a uno de los guardias que habían dejado, Sí. que estaba cortando a uno de los sirvientes indios para comérselo. Y los enviados de Portillo, ¿qué hicieron? Huyeron, porque tuvieron miedo, y le contaron a Portillo y al resto de la tropa lo que habían visto. El resto de la tropa siguió adelante. Qué crueldad, ¿eh? Son historias siniestras del hambre. Esto es dedicado a Mujica Lainez, que ha escrito un bello cuento a este respecto en Misteriosa Buenos Aires, a Ulrico Schmidl, que era un cronista fantástico, y a los pobres sirvientes de Bascuña que habían pasado a ser parte del menú. Podemos escuchar, también en homenaje a don Pedro Sí. de Mendoza ¿Qué? y a la comida, Fondín de Pedro Mendoza, que es un bonito tango de Raúl de los Hoyos. Canta Gardel. Adelante.